Hola, bienvenidos a Ecos Internacionales de Gastroenterología Virtuales 2021. Gracias a Abbott por invitarme a participar en este simposio sobre hígado graso de origen metabólico, en el cual vamos a hablar sobre el abordaje terapéutico de esta enfermedad y a mencionar algunos aspectos de cuál podría ser el papel de ademetionina. Brevemente es importante recordar un poco sobre la historia natural de esta enfermedad, en donde sabemos que factores de riesgo cardinales como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, juegan un papel importante e incluso ahora se consideran criterios de diagnóstico positivos ante la presencia de esteatosis. Otros que no debemos también olvidar y dejar de lado, criterios de síndrome metabólico como la presencia de hipertensión, de dislipidemia, considerar factores de riesgo como el estilo de vida sedentario que van a llevarnos a el desarrollo de esteatosis de origen metabólico. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, pues sabemos que de las personas que desarrollan esteatosis asociado a condiciones metabólicas, entre un 20 a un 25% podrán progresar a la forma inflamatoria o esteatohepatitis y alrededor, una variabilidad muy amplia, pero podríamos decir que se estima que alrededor de un 11% en los siguientes 15 años podría adicionalmente progresar al desarrollo de fibrosis, y estas personas que desarrollan fibrosis pues están en riesgo de desarrollar cirrosis y complicaciones asociadas a la misma, manifestaciones de descompensación o debutar con hepatocarcinoma, que además ahora sabemos que no es necesario que se desarrolle como tal fibrosis, puede desarrollarse desde etapas más tempranas en el continuo de esta enfermedad. Acá les muestro que el riesgo de muerte comparado a la población general en personas afectadas por hígado graso metabólico, pues sabemos que la causa número 1 de mortalidad en estos pacientes es cardiovascular, seguida de neoplasias malignas extrahepáticas y en tercer lugar, pues mortalidad relacionada con la propia enfermedad hepática. Esto es muy importante porque ahora sabemos que el hígado es un parte de un todo. Esta es una enfermedad sistémica en la cual vamos a tener afección cardiovascular, endotelial, pancreática, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante mencionarlo. Y abocándonos a la parte hepática, pues vemos que dentro de la fisiopatología de esta enfermedad tenemos factores que son cardinales en cada una de las etapas, iniciando como factor detonante la resistencia a la insulina y la alteración en el metabolismo de lípidos. Hay, vean ustedes, muchos fármacos que están estudiándose en cada etapa de la fisiopatología de esta enfermedad para incidir en estos blancos terapéuticos. Entonces podemos ir desde muy temprano en mejorar la resistencia a la insulina, mejorar la alteración en el metabolismo lipídico. Si el daño continúa, una siguiente fase pues detonará lipotoxicidad y generación de estrés oxidativo, que aquí es donde juega un papel importante ademetionina, como veremos más adelante, que puede modular esta lipotoxicidad, este estrés oxidativo y pues el paso a las siguientes fases. Si este daño persiste, tendremos que la generación de esteatohepatitis pues participa ya un componente inflamatorio, donde es crucial la activación de la respuesta inmune, y siguiente, pues ocurre o entran en juego mecanismos de muerte celular, tanto apoptosis como necrosis, y en fases finales, pues se echan a andar mecanismos de reparación de daño, en donde se va a gestar un proceso de recambio de la matriz extracelular, de colágena particularmente, que puede detonar en un proceso de reparación aberrante con generación de fibrosis y en última instancia de cirrosis.
Entonces vemos que tenemos múltiples blancos terapéuticos, podríamos dividirlos en tempranos y tardíos. Tempranos, pues el control metabólico, en donde tenemos que impactar en resistencia a la insulina, en mejorar el metabolismo lipídico y mejorar o detener la lipoperoxidación, regular el estrés oxidativo y el proceso inflamatorio que se gesta en estos pacientes. Y en etapas más tardías, esto innovador porque se está estudiando ampliamente pues, fármacos, moléculas que puedan incidir en apoptosis o en el proceso de fibrosis. Pero estos dos, pues ya estaríamos en etapas avanzadas del daño, en etapas avanzadas de enfermedad. Entonces, no dejemos de lado que de un hígado normal que desarrolla esteatosis hasta el proceso de cirrosis, tenemos muchos años, alrededor de 20 años, en los cuales podemos incidir tempranamente en los factores metabólicos, estrés oxidativo e inflamación. Esto nos lleva a que en la actualidad pues tenemos que dar un manejo integral al paciente, es decir, si bien como gastroenterólogos quizá estamos más familiarizados con la parte última de esta diapositiva, en donde tenemos que echar mano de mecanismos o de terapéuticas que nos ayuden a mejorar la esteatosis, la esteatohepatitis y la fibrosis. Tenemos que ver al paciente en forma integral y apoyarnos de otros profesionales de la salud que puedan apoyarnos para un adecuado control de peso, para reducir el riesgo cardiovascular a través de un adecuado control metabólico. Y en la parte de control de peso, pues jugarán un papel importante las modificaciones al estilo de vida a través de dieta, actividad física, apoyo multidisciplinario. Cuando el control de peso no se logra de forma suficiente a través de estas medidas, pues hay algunos medicamentos que están aprobados para el control de peso y en última instancia en personas que cumplan criterio para cirugía bariátrica, pues podría proponerse la evaluación por un experto en esta área. Importante mencionar que la cirugía bariátrica no está indicada para el control de la enfermedad hepática, pero los estudios demuestran que cuando un paciente ha requerido cirugía bariátrica por cuestiones de control propiamente de peso u otras comorbilidades, y cuando además había esteatosis o esteatohepatitis, pues esto puede mejorar con el control de peso inducido por cirugía bariátrica, pero esto siempre deberá ser valorado por un experto en esa área. Riesgo cardiovascular, pues vamos a incidir en él a través del control metabólico, en el cual es muy importante el control de la hiperglucemia, y los expertos aquí nos sugieren considerar los inhibidores de SGLT2 y los análogos de receptores de GLP-1, ya que estos pues tienen impacto importante en ayudarnos al control de peso, que es un blanco que queremos lograr en los pacientes con esteatosis y esteatohepatitis con sobrepeso u obesidad. Y además son las dos clases farmacológicas que han demostrado mejoría o reducción de riesgo cardiovascular, que es otro blanco importante a considerar en personas con hígado graso metabólico, que ya mencionábamos, la causa número 1 de mortalidad en estas personas es riesgo cardiovascular. Cuando hay hipertensión o dislipidemia, pues también es importante el control adecuado de estas patologías. Y aquí es importante mencionar que las estatinas, si bien por mucho tiempo estaba la controversia que si podían ser hepatotóxicas o no, en la actualidad sabemos que es más la evidencia a favor del uso de las mismas que en contra como hepatotóxicas. Por lo tanto, si está indicado para el control de la dislipidemia, tenemos que prescribirlas, y están aprobadas en personas sin fibrosis, con cirrosis compensada, y quizá el grupo de riesgo en el cual tenemos que tener precaución porque no hay estudios de seguridad es el cirrótico descompensado. Respecto a la mejoría de esteatosis, esteatohepatitis y fibrosis, pues en realidad hay muchas cosas en investigación, pero los dos fármacos que tienen no la suficiente evidencia, pero sí la mayor evidencia, son vitamina E y pioglitazona. Vitamina E
particularmente explorada en el terreno del paciente no diabético, y pioglitazona, pues más estudiada en prediabetes o diabetes tipo 2. Otras clases farmacológicas, en realidad, pues en México tenemos algunas aprobadas por las autoridades regulatorias como la COFEPRIS, como es el caso de ademetionina, para ayudarnos de acuerdo a la fisiopatología y al estadio de la enfermedad que veremos más adelante. Perder peso pues sigue siendo muy relevante porque vemos que a mayor pérdida de peso respecto al basal podemos tener mejoría de la esteatosis, de los componentes propios de la esteatohepatitis e incluso con una pérdida de peso mayor o igual al 10% respecto al basal, pues puede lograrse hasta en 45% de los pacientes regresión de la fibrosis. Lo desafortunado quizá de esto es que, aunque pareciera una maniobra sencilla, pues es difícil de lograr, y más que difícil de lograr, difícil de sostener, ya que si ven el resumen en esta diapositiva de los estudios que han evaluado el sostener o mantener la pérdida de peso más allá de un año, pues son pocos los pacientes que logran este mantenimiento en la pérdida de peso. De ahí que los expertos nos recomiendan que cuando se requieren pérdidas de peso de entre 5 a 8%, pues puede ser más que suficiente la dieta, el ejercicio, las modificaciones al estilo de vida. Sin embargo, en sujetos que requieren perder más peso, entre 8 a un 10%, si no lo logran con las medidas previas, pues puede echarse mano de farmacoterapia, tomando en consideración que se requiere de un uso continuo y que cuando estos tratamientos se suspenden, pues siempre está el riesgo de volver a recuperar el peso perdido. Y cirugía bariátrica, que en realidad, pues ya decíamos, no se indica para mejorar hígado graso, pero cuando está indicada y se cumplen los criterios específicos para que un paciente acceda a este tipo de terapia por el índice de masa corporal o por las comorbilidades que puedan estar presentes, pues puede ser de beneficio, sobre todo cuando se requiere una pérdida de peso de 10 a 30%, con el beneficio de ser sostenido y a largo plazo. Recomendaciones nutricionales, pues aquí pueden ustedes ver este plato diseñado en la Universidad de Harvard, en la cual es fácil de explicarle a los pacientes que los vegetales pues son lo que más debemos consumir, variados. Las frutas es una pequeña proporción, granos se prefieren granos enteros, y las proteínas saludables, que son las que aquí pueden ustedes ver enlistadas. Se prefieren aceites saludables como oliva o canola, y respecto a las bebidas, pues es importante el agua natural, el té, pueden consumir café, y lo que tenemos que limitar son las bebidas con alto contenido calórico o azucaradas o ricas en fructosa, que también se asocian con el desarrollo de esteatosis. La dieta mediterránea es de las que más validación tiene a través de diversos estudios como positiva para ayudar a estos pacientes a mejorar la esteatosis, la esteatohepatitis. Sin embargo, bueno, pues la dieta tradicional mexicana también debemos recordar que es rica en fibra, rica en proteínas de origen vegetal, así es que puede ser una muy buena alternativa para adaptarlo culturalmente a nuestra población y que tengamos mejor aceptación por parte del paciente. Recomendaciones que podemos o debemos enfatizar: medir porciones, minimizar el comer fuera de casa, evitar comida rápida, evitar comer por la noche, pues puede ayudar a los pacientes. Fármacos, aquí les muestro cuáles están aprobados para pérdida de peso. En realidad no hay fármacos que estén evaluados en forma exhaustiva en la subpoblación de pacientes con hígado graso. Quizá liraglutide y orlistat son los que se han llegado a estudiar con buenos resultados. Entonces, cuando se requiere un coadyuvante para apoyar a los pacientes en lograr la pérdida de peso, pues podemos echar mano de esta farmacoterapia.
Y resultados, aquí les muestro a largo plazo sobre pérdida de peso con cirugía bariátrica. Estos eran obviamente pacientes que tenían criterios específicos para llevarle a cabo la cirugía bariátrica, en los cuales pues vemos 3 técnicas diferentes. Aquí lo importante es que la cirugía bariátrica, cuando está indicada, se asocia con una pérdida de peso importante y que además es sostenida por lo menos hasta un seguimiento a 5 años, que es lo que nos muestra este estudio. El estudio Pivens, que es pues quizá el pivotal o cardinal cuando hablamos de pioglitazona o vitamina E. Este fue un estudio que se llevó a cabo en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica a 96 semanas, y podemos ver que ambos fármacos lograron mejoría respecto a la esteatosis, respecto a las características propias de la esteatohepatitis como inflamación lobular o balonización de hepatocitos. Incluso hubo resolución de esteatosis en una proporción de pacientes y mejoría pues, de hallazgos histológicos de esteatohepatitis. La fibrosis desafortunadamente no mejoró, pero condiciones previas a la fibrosis sí. Entonces, les decía, los expertos que redactan las guías europeas o americanas consideran que hace falta más evidencia para poder como tal emitir una recomendación, pero pues tienen una importante validación, al menos en este estudio. En este otro estudio, en donde pioglitazona en pacientes con esteatohepatitis que eran prediabéticos o diabéticos tipo 2 y que recibieron el tratamiento a 18 meses, pues también podemos ver que se logró la meta de mejorar por lo menos en 2 o más puntos en la clasificación de esteatohepatitis. Algunos resolvieron la esteatohepatitis, y donde no tuvimos resultados favorables es en la mejoría de fibrosis. Vitamina E pues también ha demostrado mejorar la sobrevida libre de trasplante, y pues hay una menor proporción de sujetos que se descompensan en el grupo de vitamina E versus los que han recibido placebo o en el grupo control. Entonces, pues esto también valida su utilidad. Y el aspecto controversial viene aquí porque como estos serían fármacos que tendrían que indicarse a largo plazo, y ya decíamos reservados para pacientes con alto riesgo de progresión, con un puntaje respecto a esteatohepatitis mayor o igual a 4 y con un puntaje respecto a fibrosis mayor o igual a 2, que son los de alto riesgo de progresión, pues el aspecto controversial es su seguridad. Vean que tanto vitamina E como pioglitazona de forma controversial se han asociado con, por ejemplo, vitamina E mayor en riesgo de mortalidad por todas las causas a dosis de más de 800 unidades al día, con incremento en riesgo de evento vascular cerebral hemorrágico, riesgo de carcinoma de próstata. Pioglitazona pues produce edema y aumento de peso con el uso prolongado. Se ha asociado con mayor riesgo de osteoporosis en mujeres, cáncer vesical. Controversial porque algunos estudios demuestran esta asociación y otros no, pero esto nos lleva pues a tomar precaución respecto al uso a largo plazo, y por eso siempre evaluaremos el riesgo-beneficio individual de cada paciente, considerando de beneficio pues cuando hay un alto riesgo de progresión con las características que ya mencionamos. Ademetionina, bueno, vamos a ver cuál podría ser su papel. Vemos que ademetionina, pues por sus mecanismos de acción, puede regular el metabolismo lipídico, puede regular la lipotoxicidad y el estrés oxidativo, y pues por consiguiente, al regular estos detonantes de inflamación, puede modular el proceso inflamatorio. ¿Qué es y cómo actúa la ademetionina? Bueno, vemos que también la vamos a encontrar como S-adenosilmetionina. Es un metabolito pleiotrópico endógeno que actúa como cosustrato en reacciones diversas en nuestro organismo. Se sintetiza de forma natural en el hígado y de ahí se distribuye al resto del organismo, y sirve para regular vías bioquímicas diversas, incluida la síntesis
de varias hormonas. Particularmente es importante porque es un donante de grupos metilo, importante a nivel celular, donde transfiere grupos metilo a moléculas como el ADN, como las proteínas, los lípidos, con lo cual tiene la capacidad de modificar estructura y por consiguiente, pues modificar la función. Estudios interesantes, muy novedosos, publicados en 2020, lo están estudiando en situaciones oncológicas, ya que se ha visto que la S-adenosilmetionina causa hipermetilación de ADN y esto puede asociarse con silenciamiento de expresión génica. Entonces, es un campo novedoso, pero eso será motivo de otra plática en el campo de la oncología. Funciones importantísimas, hablando de hígado graso de origen metabólico, pues su papel como antioxidante, ya que la S-adenosilmetionina pues es precursor de cisteína, y ustedes recuerdan que la cisteína es un aminoácido importante para que se lleve a cabo la síntesis de glutatión, que es un antioxidante potente y que es nuestra principal defensa en el organismo contra especies reactivas de oxígeno. De ahí que la administración de esa adenosilmetionina puede normalizar los niveles de glutatión a nivel hepático y pues con ello contrarrestar el estrés oxidativo, y algunos estudios pues sugieren que puede modular de esta forma el daño hepático e incluso aspectos como evitar la progresión a fibrosis. Estudios que les quiero mostrar, este es uno importante que demostró que la depresión de esa adenosilmetionina a nivel hepático pues favorece el desarrollo de esteatohepatitis y fibrosis. Entonces, ¿cómo hicieron este estudio? Es un estudio preclínico, es un modelo experimental donde formaron 4 grupos. El primer grupo es un control genéticamente normal que recibió una dieta normal en donde pues por supuesto no hay esteatosis, hay un hígado normal. El segundo grupo es un modelo de genética normal en el cual se dio una dieta deficiente en metionina colina, por lo cual podemos ver algo de esteatosis leve presente microvesicular en forma leve. Podemos tener el tercer grupo, que es un modelo en el cual genéticamente se indujo síndrome metabólico a través de mutaciones en el receptor de la leptina, del gen que codifica el receptor de la leptina, y vemos que a pesar de una dieta normal, este modelo de síndrome metabólico pues es suficiente para que se genere una esteatosis importante macro y microvesicular. El grupo que tuvo un peor desenlace es el que se indujo genéticamente un modelo de síndrome metabólico y que además se le dio una dieta deficiente en metionina colina, con lo cual se indujo depresión de ese adenosilmetionina. Es que es el grupo en donde vemos pues prácticamente todo blanco, o sea, vacuolas de grasa afectando de forma severa al parénquima hepático. Entonces podemos ver que en este modelo de síndrome metabólico, cuando además tenemos una deficiencia de esa adenosilmetionina, pues vamos a tener esta mayor depresión de esa adenosilmetionina, que es lo que les muestro o les marco aquí con la flechita amarilla. La deficiencia de esa adenosilmetionina además provoca en consecuencia expresión de marcadores de inflamación, que es particularmente importante en este grupo en el cual genéticamente se indujo el modelo de síndrome metabólico, en donde podemos ver la expresión muy importante de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, como la interleucina 1 beta, como la proteína 2 inflamatoria de macrófagos. Estos investigadores pues fueron un poco más allá, evaluaron también citocinas profibrogénicas, en donde aquí la que resultó importante con una mayor expresión ante la depresión de esa adenosilmetionina pues fue el factor de crecimiento transformante beta. Vemos también que cuando se midieron factores antioxidantes, glutatión oxidado, pues hubo una tendencia importante a este grupo deficiente en esa adenosilmetionina,
en el grupo de síndrome metabólico hubo una depresión importante de glutatión y de glutatión oxidado. Entonces, eso es interesante, pero quizá este estudio que vamos a ver a continuación es todavía más interesante porque vemos que la deficiencia de esa adenosylmetionina se asocia con depósito de triglicéridos a nivel hepático, con más estrés oxidativo, con expresión de TGF-beta como factor importante profibrogénico, pero este otro estudio, que es de un grupo italiano, además lo demostró a nivel de células endoteliales, que eso es novedoso porque, pues, recordando que la enfermedad que hoy nos ocupa es algo que ocurre a nivel sistémico, en donde el endotelio también se ve afectado, pues resulta interesante que ese adenosil L-metionina atenuó también el contenido de grasa y de estrés oxidativo, no solo en hígado, sino en células endoteliales. Entonces, aquí son 5 grupos. La primera barra es el grupo control, una dieta normal y pues sin suplementación con ese adenosylmetionina, es el control. La segunda barra es un grupo en el cual se indujo esteatosis a través de una dieta rica en grasa, oleato palmitato. Entonces ahí vemos cómo importantemente la concentración de triglicéridos respecto al control se incrementa importantemente en células hepáticas, y los 3 grupos siguientes son suplementación con ese adenosil L-metionina a diferentes concentraciones, en donde vemos cómo esta suplementación pues mejora esta acumulación de triglicéridos en células hepáticas. No solo eso, sino que además esta suplementación con ese adenosylmetionina reduce el estrés oxidativo en células hepáticas. Ellos midieron malón de aldehído, especies reactivas de oxígeno y la actividad de catalasa, que ustedes pueden ver cómo respecto al grupo, a la segunda barra, que es el grupo de esteatosis sin suplementación con ese adenosylmetionina, en donde están importantemente expresados estos marcadores de estrés oxidativo. En los grupos, que son las 3 barras últimas, donde se suplementó con ese adenosylmetionina, se regula estos marcadores de estrés oxidativo, acercándose a la primera barra, que es el control sano. Ese adenosylmetionina reduce además el contenido de triglicéridos y el estrés oxidativo en células endoteliales. Vean ustedes cómo en estos paneles, en esta diapositiva, es muy marcado el contenido aumentado o importante de triglicéridos, liberación de óxido nítrico, malón de aldehído en la segunda barra, que es el control de esteatosis, y cómo esto se regula a la baja, a revertir hacia la normalidad en los grupos que recibieron alguna de las concentraciones de ese adenosylmetionina como suplementación. Entonces, eso resulta bastante novedoso. Y terapias en investigación, pues tenemos un arsenal importante que están siendo investigadas, algunos ya con resultados pues no tan prometedores, otros en estudio. Entonces esto será a futuro. Conclusiones, bueno, vemos que favorecer el estilo de vida saludable que incluya dieta, actividad física es muy importante. Es preciso el manejo integral de estos pacientes, en donde tenemos que apoyarnos de otros profesionales de la salud para que optimicemos el control metabólico, mejorar el riesgo cardiovascular, el control de peso. Vitamina y pioglitazona pues pueden ser útiles, pero particularmente en el paciente de alto riesgo a la progresión, siempre valorando riesgo-beneficio, y recomendable siempre la confirmación histológica. Y A-D-metionina, pues hemos visto que mejora estrés oxidativo. Esto nos lleva al potencial de prevenir la esteatosis, la inflamación, el daño hepático y la fibrosis. Y no olvidar que la enfermedad hepática grasa de origen metabólico pues es dinámica, tiene múltiples blancos terapéuticos a lo largo de todo el continuo de progresión de la enfermedad, que además es un campo muy nutrido para la investigación. Por su atención, muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Fátima que está aquí platicando con nosotros justamente del tema importantísimo que es el hígado metabólico. Quisiera yo invitar a todos los asistentes a que nos puedan enviar sus preguntas por el chat para que podamos hacérselas llegar a la doctora Fátima. De inicio, pues a mí me gustaría comenzar justamente, doctora Fátima, pues sabemos perfectamente que pues las divisiones nos permiten ayudar a estudiar justamente las enfermedades y eh, antiguamente hablábamos del daño hepático por alcohol y el daño hepático por no alcohol, de hecho, y ahorita ya con las nuevas definiciones, pues ya lo llamamos metabólico. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado que en México el daño hepático es, para un paciente puede ser doble, ¿no? Entonces, eh, realmente, ¿cuánto hay de relación entre un daño hepático metabólico asociado o combinado con el alcohol en la población mexicana? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta sumamente interesante porque en realidad, doctor Ocampo, es un concepto muy novedoso. De hecho, hasta hace quizá 2019, 2020 comenzamos a hablar formalmente de daño dual, pero es innegable que pues el paciente que tiene factores de riesgo metabólico no está exento de consumir alcohol. Y aquí es en donde entra este concepto de daño dual, es decir, una parte asociada a un consumo riesgoso de alcohol en un sujeto, en un paciente que además tiene factores metabólicos. ¿Qué tanto tenemos de prevalencia o de incidencia? Creo que es difícil de contestarlo. En México, en realidad, apenas comenzamos a hacer estudios para tratar de caracterizar cuál es el panorama epidemiológico de daño dual, pero creo que es algo que seguramente cuando tengamos estudios epidemiológicos caracterizados en nuestra población, en específico en concepto de daño dual, encontraremos que es bastante frecuente. ¿Y cuál es la importancia de esto? Yo quisiera recalcar que, como vimos en la plática, pues ya el diagnóstico de hígado graso metabólico es un diagnóstico con criterios positivos, es decir, que si nuestro paciente además tiene consumo riesgoso de alcohol, hagamos énfasis en las dos condiciones, porque suelen coexistir frecuentemente, entonces hay que brindar atención a la parte metabólica y por supuesto no dejar de lado el recomendar abstinencia. Nuestros pacientes muchas veces nos preguntan si estaría permitido tomar una o dos copas o qué cantidad y qué tipo de bebida. La realidad es que al día de hoy la recomendación debe ser mantener abstinencia porque no estamos seguros de de cuánta cantidad de alcohol podría resultar de mayor riesgo o deleterio cuando ya estamos expuestos a factores metabólicos. Creo que ese sería como lo que es muy relevante a tomar en cuenta en la consulta de estos pacientes. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora Fátima. Nuevamente invitamos a nuestros asistentes a enviarnos sus preguntas. Doctora Fátima, hay una pregunta que la he escuchado muy reiterada en algunos foros ya con bastante más frecuencia. Se ha hablado muchísimo sobre bajar de peso, ¿no? Es una de las medidas importantes que tiene que llevar a cabo el paciente. Innegablemente también ayudaría a mejorar otros parámetros metabólicos, vasculares. Y comentaba también de varios sistemas, ¿no? Como la dieta mediterránea, que comentaba también. Pero también es innegable, doctora, está aumentando muchísimo ya en revistas muy serias como el New England, el Nature, las publicaciones sobre las estrategias como el ayuno intermitente, ¿no? Que sabemos que incluso han reportado, pues, digamos, resultados muy alentadores, ¿no? Y algunos fisiólogos han comentado que tiene una base fisiológica y que esto podría ayudar. Desde su punto de vista, usted como una doctora clínica, ¿qué opina de estos estudios? ¿Podría ser una respuesta, podría ser una herramienta a considerar?
Seguramente que sí va a ser una herramienta muy útil. Estas estrategias de ayuno intermitente, pues tienen evidencia de ser útiles y de tener buenos resultados en el paciente para control de obesidad. Algunos estudios también interesantes en respecto al control metabólico, por ejemplo, respecto a la glucosa. En el contexto de hígado graso como tal, seguramente requiere explorarse más. No tenemos los suficientes estudios en este contexto en particular por hígado graso, pero es innegable que sea cual sea la estrategia para perder peso, que es una de las condiciones de riesgo más importantemente asociadas al hígado graso, sea cual sea la estrategia para perder peso, sea por ejercicio, sea por dieta, cualquier tipo de dieta que nos ayude con este fin, eh, pues será efectivo. Entonces, yo creo que por supuesto será muy interesante explorarlo en forma particular, estas dietas de ayuno intermitente en el control del hígado graso, pero sin duda al inducir pérdida de peso tienen que resultar o traducirse en un beneficio a nuestros pacientes. Y a este respecto, lo que me parece muy importante recalcar es recordemos que sea cual sea el tipo de dieta, ayuno intermitente, dieta mediterránea, siempre es muy conveniente asesorarnos con el experto. Yo siempre digo que los médicos, pues no somos expertos en nutrición, nuestro campo es la medicina, pero tenemos colegas que son nutriólogos, nutriólogas, que su formación específicamente les brinda la competencia para llevar a cabo el plan nutricional con nuestros pacientes. Entonces, mientras este tipo de dietas sean indicadas por un experto, por un nutriólogo, seguramente coadyuvará en buenos resultados eh, para nuestros pacientes. Muy bien. Doctora, y otra pregunta que también surge ahora con los cambios de las definiciones, ¿no? Antes hablábamos de daño hepático por alcohol y daño hepático no alcohólico, ¿no? Hacemos esa definición, todo rondaba alrededor del alcohol. Sin embargo, ahora con las definiciones, ahora sí hablamos de hígado metabólico y también recordando cuando en algún momento se definió también el síndrome metabólico y hablábamos de la asociación tan grande que hay entre el síndrome metabólico y el hígado graso, pues también hemos escuchado ya pláticas acerca de que ya dentro de la definición debería incluirse también ya como parte del síndrome metabólico el hígado graso, el hígado metabólico, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con este enfoque? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, como dicen muchos expertos en la materia, el hígado graso de origen metabólico es eso, es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Cada vez sabemos más también de síndrome metabólico, en donde pues ahora sabemos todas las alteraciones que pueden ocurrir, lo vimos en una de las diapositivas. Esta es una enfermedad sistémica. Hay daño al endotelio, daño vascular, lesión en páncreas, el tejido adiposo, músculo, hígado. Entonces, hígado, la lesión traducida como hígado graso, cuando es de origen metabólico, pues va implícito que definitivo es la manifestación hepática del síndrome metabólico y de ahí la importancia de pues dar un manejo integral para nuestros pacientes, ¿no? Siempre creo que esto nos brinda a nosotros como gastroenterólogos la oportunidad de aprender y de recordar conceptos que a lo mejor ya no estábamos tan familiarizados como diabetes, como obesidad, como hipertensión, dislipidemia, riesgo cardiovascular, eh, pues que van totalmente de la mano de hígado graso, ¿no? Entonces, esta definición ahora con criterios positivos, pues es muy atinada porque justo se basa en otros criterios del síndrome metabólico como diabetes, como obesidad, que ya por sí mismos cuando están presentes, pues definen la enfermedad hepática grasa cuando hay evidencia de grasa, sea por un método de imagen, sea
generalmente por un método de imagen, pero bueno, pues por métodos histopatológicos, por ejemplo, podríamos documentarlo. Entonces, no olvidar esa parte, ¿verdad? Hígado graso de origen metabólico es manifestación del síndrome metabólico y tenemos que aprender a manejar integralmente todo lo extrahepático, que seguramente también estará alterado en nuestros pacientes y que al mejorar de forma integral pues la cuestión de peso, de control de diabetes, adecuado control de lípidos, adecuado control de la tensión arterial, esto se traducirá en mejoría, ¿verdad? En mejoría para nuestros pacientes. Y esto deja muy abierto varios campos hacia donde podemos correr, ¿no? Porque sabemos perfectamente que uno de los problemas de esta enfermedad es que pues muchas veces no nos da ningún dato clínico, pero esta pregunta se la hago porque a lo mejor el hígado por sí mismo no nos da los datos, pero viendo a un paciente obeso, dislipidémico, diabético, pues eso nos tiene que obligar forzosamente a también hacerle sus pruebas de función hepática y a buscarlo intencionadamente. Entonces, por eso consideraríamos que también debería ser parte del síndrome, ¿no es así? Sí, es correcto. De hecho, ya si revisamos las guías más recientes, bueno, pueden leer el consenso de hígado graso que está publicado en la Revista Mexicana de Gastroenterología, o tenemos, por ejemplo, las guías de los americanos, las guías de los europeos, pues prácticamente todas coinciden en esto, ¿verdad? Cuando hay factores de riesgo metabólico, diabetes, obesidad, otros criterios de síndrome metabólico, pues la recomendación es no dejar pasar la revisión hepática, por lo menos de escrutinio se sugiere pues la realización de un ultrasonido que es ampliamente disponible, que es una herramienta bastante sensible y que hoy por hoy se considera, pues podríamos decir, la herramienta esencial para escrutinio buscando depósito de grasa en el hígado. Entonces, no olvidarnos de esta parte y si encontramos pacientes pues con esta patología hígado graso y estamos viendo que se asocia a síndrome metabólico, desde temprano en el espectro clínico que tiene esta enfermedad, o sea, no esperarnos hasta que el paciente tenga cirrosis o fibrosis, desde temprano poder incidir en el control de todos los aspectos, ¿no? Metabólicos, a nivel hepático, de cambios al estilo de vida va a ser importante. Entonces, sí es una recomendación que está ya bien sustentada. Pacientes con riesgo metabólico, no se olviden de pedir un ultrasonido de hígado y valorar cómo está el parénquima. Excelente. Muy bien, pues doctora Fátima, pues muchísimas gracias. Son todas las preguntas que nos han llegado de parte del público. Entonces, pues agradecer nuevamente su presencia a todos nuestros asistentes que están con nosotros escuchándonos. Muchas gracias.